plataforma del Infotep, pues pueden acceder a la grabación. Bien, perfecto. Miren, nosotros vamos a hablar sobre la CIA. La CIA. En algunos países le llaman el triángulo de la ciberseguridad, en otros le hablan el cubo de destrezas de ciberseguridad y así sucesivamente, pero yo normalmente le llamo la CIA y le voy a explicar más adelante por qué. Bien, entonces vamos a conocer las tres dimensiones del cubo de Macumber. Vamos a conocer la triada de la ciberseguridad, entendiendo los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a hablar sobre el estado de los datos. Vamos a ver una diferencia en estos tres tipos de estados de los datos. Y vamos a conocer las contramedidas de la ciberseguridad y comparar los tipos de contramedidas de ciberseguridad. Y luego el marco de trabajo para la administración de seguridad de tecnología de la información, en el cual vamos a describir el modelo de la ISO relativo a la ciberseguridad. El tema de hoy es un tema sumamente importante. También tiene un conjunto de prácticas que ustedes deben manejar y conocer. Bien, entonces vamos a ver, miren, dentro de los principios de la ciberseguridad, la primera dimensión de este cubo de destrezas identifica cuáles son los objetivos que se necesitan proteger en el mundo cibernético. Los objetivos que nosotros podemos identificar en la primera dimensión, que son los principios básicos de la ciberseguridad, son el de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y ustedes se van a encontrar con básicamente en los exámenes de certificación internacional, con básicamente como un 40 o un 50% de preguntas relativas a estos tres elementos fácilmente. Esos principios lo que hacen es proporcionar un enfoque, bien, que van a permitir al asistente de ciberseguridad, a los analistas, a los paladines, a los justicieros de la ciberseguridad, priorizar las acciones para proteger este mundo cibernético. Entonces, nosotros vamos a utilizar el acrónimo CID, pero eso es porque está en español. Si ustedes lo buscan en el idioma inglés, va a decir CIA, CIA, y no la CIA que ustedes conocen, la organización de inteligencia, sino la confidencialidad, que en inglés se dice confidentiality, ¿verdad? La integridad, que en inglés se dice integrity, y por último, la disponibilidad, que en vez de una D en inglés se dice availability. Entonces, por eso es que en español ustedes van a conocer el término CID, pero en términos reales, generales, a nivel normativo internacional de cualquier país, las personas profesionales de las áreas y las personas que conocen el área le van a hablar a ustedes de la CIA, o sea, confidentiality, integrity and availability. Entonces, así es como a mí me gusta, como que ustedes lo vean, para que tengan un enfoque generalizado internacional relacionado con el tema. Bien. Eso es lo que por lo general se busca proteger en la ciberseguridad. Se busca proteger la confidencialidad de la información. Se busca proteger la integridad de la información y se busca proteger o más bien evitar la pérdida de disponibilidad de los servicios. Entonces, con relación a los datos, por lo general, el mundo cibernético es un mundo de información. Todo hoy en día los datos. Es más, quien maneja la información tiene el poder hoy en día. Y esa segunda dimensión del cubo de destreza de ciberseguridad se concentra en los problemas de proteger todos los
estados de los datos en el mundo cibernético. ¿Cuál es ese segundo? La integridad. La integridad. Cuando le hablan a ustedes de integridad en ciberseguridad, le están hablando prácticamente de qué debe protegerse con relación a los datos, de qué debe mantenerse, de qué debe cuidarse realmente. Y para eso, lo primero que tenemos que entender es que los datos tienen tres tipos de estados. Los datos pueden estar almacenados en distintos dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo en un disco duro, en un pendrive, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y así sucesivamente. En tránsito, cuando se dice que los datos están en tránsito, es cuando se están transmitiendo por algún tipo de medio de comunicación. Por ejemplo, cuando yo agarro y le envío a usted un mensaje por WhatsApp, esa información que yo envío desde mi dispositivo móvil va a ir en tránsito en un X tiempo hasta llegar a su otro dispositivo móvil o al dispositivo móvil del destinatario. Y ese proceso, por ejemplo, en el que ese dato está viajando de un lugar a otro, es lo que se llama tránsito. Y por último, en proceso. Hay mucha información que está siendo procesada. Miles de millones de datos están siendo procesados en los sistemas informáticos. Y cuando estamos hablando que están siendo procesados, es que básicamente se están ejecutando, están cargados en memoria RAM y además de estar cargados en memoria RAM, están siendo procesados por la CPU y luego de vuelta a la RAM y así sucesivamente hasta que arrojen un resultado, aparezca ese resultado en pantalla en una computadora, pero ahí entendemos que los datos están en procesamiento. Hasta ahora, ¿quién no entendió lo que yo estoy explicando con relación al estado de los datos? ¿O quién quiere hacer algún tipo de comentario o participación? ¿Nadie se anima a participar? Hola. Oh, pero cuidado, sí que no están. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hasta el momento entiendo que todo está claro. Ah, bueno, excelente. Por favor, tengan la amabilidad, porque como yo tengo, por ejemplo, miren, yo tengo mi pantalla. Cuando yo comparto la presentación, llega un momento donde yo lo único que veo es la presentación. Voy a tener que colocar de mañana en adelante una pantalla para las próximas clases adicional, porque yo no puedo ver, por ejemplo, quiénes están conectados, quiénes están activos en un momento, si yo estoy presentando, porque en mi pantalla completa se pone la presentación. Cuando yo haga una pregunta dirigida al grupo, por favor, traten de responder porque eso me dice tres cosas. Primero, que están pendientes y atentos de lo que se está conversando. Segundo, me permite interactuar con ustedes, escuchar sus voces, escuchar sus opiniones y también promueve la participación, que es como debe ser. Recuerden que les he dicho que no es un monólogo. ¿De acuerdo? Positivo, profesor. Totalmente de acuerdo. Ah, excelente. Muchas gracias y disculpen, pero ustedes saben cómo es. Bien, entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, de esas tres dimensiones, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar sobre las medidas de ciberseguridad. Por ejemplo, la tercera dimensión del cubo de destrezas de ciberseguridad define los tipos de poderes que se utilizan para proteger el mundo cibernético. Ese cubo de destreza identifica tres tipos de potencia, tecnologías, y oigan bien, esto es sumamente importante que ustedes tienen que entenderlo.
Esto es importante porque muchas veces las personas no se ambientan y no están conscientes de este punto aquí importante. Y a pesar de que hablamos de un triángulo, hay un cubo porque son básicamente varios triángulos combinados. Ya habíamos hablado del triángulo principal, que es la CIA. Ahora estamos hablando del tema relacionado con la potenciación, de cómo yo lograr, de qué hacer para lograr proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Entonces, yo siempre voy a tener que tomar en cuenta tres elementos fundamentales, señores. Las tecnologías, o sea, dispositivos y productos que tengo disponibles para poder proteger los sistemas de información y mantener a raya a los delincuentes cibernéticos. Segundo, las políticas y prácticas o buenas prácticas, vamos a llamarle así, que son procedimientos y pautas que van a permitir a los ciudadanos del mundo cibernético mantenerse seguros y seguir las buenas prácticas. Y por último, las personas, ser conscientes del mundo y de los peligros que amenazan su mundo. Y le voy a poner algunos ejemplos para que ustedes como que se ambienten y entiendan por qué a la hora y punto de yo trabajar los temas de ciberseguridad en la empresa, además de yo querer proteger la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los datos, yo tengo que enfocarme en estos tres elementos que hemos hablado. La tecnología, ¿por qué? Bueno, porque ustedes saben que la ciberdelincuencia por lo general siempre lleva un paso hacia adelante y utilizan herramientas de ataques de última generación. Y para yo estar a la par con esos ciberdelincuentes, yo también tengo que poseer tecnología de punta. Tengo que tener tecnología de última generación, por lo cual las instituciones o empresas deben hacer las inversiones adecuadas para poder proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Para que ustedes lo entiendan mejor, lo primero que uno hace una analogía, cuando uno tiene que proteger una información, uno lo que hace es que primero identifica su valor. ¿Qué valor tienen tus datos? Y en la medida que el valor aumenta, el valor de tus datos aumenta, entonces la inversión en tecnología tiene que ser equivalente al valor de la misma. O sea, si yo tengo un dato que tiene un valor de 10 pesos, un ejemplo, yo tengo que procurar que la inversión que yo haga sea equivalente básicamente al valor que yo quiero proteger. Y así sucesivamente. Si mis datos son de mucho valor, pues yo tengo que hacer una buena inversión para proteger por el valor que tiene esa información. Ahora, si la información no tiene gran valor o no tiene valor alguno, entonces ¿para qué la voy a proteger? No es necesario. Y así sucesivamente. El segundo elemento son las políticas y prácticas. Yo puedo tener tecnología de punta, pero si yo no organizo la institución o la empresa, si yo no defino políticas que se deben seguir y buenas prácticas, entonces es posible que yo falle en algún momento en la protección de esa confidencialidad, de esa disponibilidad y de esa integridad de la información. Y por último, las personas. Ser consciente del mundo y de los peligros que amenazan su mundo. Bueno, pero ser consciente, ¿qué significa eso? Que yo como empresario, yo debo invertir en dispositivos y productos acorde con el valor de los datos que yo quiero proteger. Tengo que establecer políticas y buenas prácticas en la empresa para ayudar a salvaguardar eso que acabamos de decir. Ahora, si yo no dedico
tiempo y recursos a capacitar el personal. No importa, señores, que yo tenga la última tecnología. No importa que yo tenga políticas y procedimientos. Y vamos a hablar de personal, por ejemplo, capital humano. Una simple secretaria, y cuidado, cuando yo digo una simple secretaria, hablo en términos jerárquicos, no en términos despectivos. Una simple secretaria o cualquier empleado de última categoría, vamos a suponer, que tenga acceso, por ejemplo, a un correo electrónico. Si un día recibe un enlace de un ransomware y esa persona, por no estar debidamente orientado y capacitado, hace clic, produciendo que los ciberdelincuentes se apoderen y me secuestren la información, díganme, ¿de qué sirve la tecnología y de qué sirven los procedimientos? Si yo no capacito a ese personal y le explico cómo protegerse, cómo cuidarse y qué hacer en caso de que haya una situación. Si yo no organizo a las personas, si yo no los Alexander, nuevamente la cámara. Ahora sí, ¿no, verdad, profesor? Disculpe, profesor, fue que aquí se fue la energía eléctrica. Ok, de acuerdo, hermano. Excelente. Está bien. Bien, entonces les decía que si en algún momento usted, poseyendo toda la tecnología del mundo, teniendo muy buenas políticas y procedimientos establecidos y las buenas prácticas, si el personal que maneja o tiene acceso a tecnología no está debidamente capacitado, usted puede verse comprometido y puede con un solo clic perder la integridad de la información, perder la disponibilidad de su infraestructura tecnológica completa, porque quizás una persona no se le explicó que a la hora de hacer clic en un enlace enviado, primero tiene que estar seguro de que ese enlace es confiable. Debe establecer inclusive algún tipo de comunicación. Fulano, disculpe, tú me enviaste un correo para que yo acceda a X cosa. Eso se llama comunicación efectiva. Sí, no hay problema. Ah, ok. Verificar la procedencia real de ese enlace. Determinar que no es un, tratar de identificar o determinar que no se trata de un código malicioso. Ustedes saben las veces que a mí me llega de que en el banco de que quieren comprobar mis datos y que yo debo hacer clic en un enlace que ellos me envían y que para yo actualizar mi información. Señores, lo primero que yo tengo que saber y todo el mundo tiene que saber es que ningún banco pide actualización de datos de manera electrónica. El día que usted tenga que actualizar su información o ellos lo llaman de manera personal o usted tiene que apersonarse en una oficina comercial para eso. Los bancos no pueden pedirle a la persona actualizar datos de manera electrónica y mucho menos darle clic a un enlace y que para acceder a una página donde usted va a colocar su información. Y muchas veces trabajando sobre la premura, sobre la presión, diciéndole que tienen 24 horas para hacerlo y que si no lo hace que le van a cancelar la cuenta. Y es verdad que un banco te va a cancelar la cuenta si tú no actualizas unos datos. No hay forma de que eso sea verdad, pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente lo primero que hace clic, trabaja sobre la premura, no piensa bien. Ah, no, pero espérate, que me dijeron que tengo que hacer esto rápido, porque si no, mire, eso me lo mandaron ayer y ya van a llegar las 24 horas, déjame yo entrar. Y cuando viene a ver, usted pone sus datos reales, es víctima de un phishing y le sacan todo el dinero del mundo de sus cuentas. Pero usted tiene que capacitar al personal para que entienda eso. Entonces, por eso le digo que yo tengo que tomar en cuenta siempre estas tres aristas. Yo puedo tener el personal bien capacitado, puedo tener políticas y procedimientos y buenas prácticas, pero
Pero si yo no tengo tecnología acorde con los nuevos tiempos, entonces pueden encontrar vulnerabilidades en mi sistema y explotar esas vulnerabilidades. Y ahí tampoco me sirve mantener el personal capacitado. No me sirven las políticas y procedimientos si yo no cuento con la tecnología adecuada para yo proteger mi infraestructura. Y de igual forma va a suceder si yo no tengo políticas y buenas prácticas. Por ejemplo, yo puedo capacitar al personal y le digo al personal, mira, tú tienes que evitar usar contraseñas débiles. Tú tienes que utilizar una contraseña que no esté basada en una palabra del diccionario. Tú debes tener una contraseña mínimo con 12 caracteres, que sea alfanumérica, que sea, por ejemplo, que tenga unas minúsculas y mayúsculas, que tenga un carácter especial, que no incluya tu nombre de usuario, ni tu nombre personal, ni nada relativo a una fecha de matrimonio, fecha de cumpleaños, ni nada de eso. Tú le diste la capacitación al personal. Tú se lo dijiste. Le enseñaste lo que tienen que hacer, pero el personal muchas veces, ay, hombre, yo no voy a coger lucha con esto. Déjame ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si no hay unas políticas establecidas y un régimen de consecuencias, que aquella persona que se encuentre en incumplimiento, pues pague sus consecuencias, entonces usted no está en nada. De modo que, habiendo escuchado lo que acabo de explicar, no hay forma de que uno mantenga una protección adecuada si uno no cuenta con estos 3 elementos debidamente ejecutados, debidamente establecidos. Si yo quiero proteger, yo tengo que tener tecnología. Necesito tener políticas y prácticas, buenas prácticas sobre todo. Y tengo que capacitar y mantener informado al personal de la empresa de qué hacer cuando sucede una situación, algún incidente o un intento de intrusión. Porque también puede ser que la persona haya decidido, wow, recibí un correo, pero ese correo está raro, ese correo no me parece, es más, déjame yo eliminarlo. Y no le voy a hacer caso a ese correo. O déjame yo llamar a la persona para saber si debe de verdad. Fulano, tú me mandaste un correo con un enlace. No fui yo. Eso, ten cuidado que es un virus, que eso fue un virus que se entró en mi computador y le está haciendo, está bien. Y esa persona, instruida, debidamente educada, no lo hizo. No hizo clic, no comprometió la información. Pero ¿qué pasa? Esa persona tampoco le informó al departamento correspondiente para decirle que en la empresa ha habido un intento de intrusión y que tienen que informarse al resto de personal, porque siempre, señores, siempre va a aparecer, como dicen por ahí, un trascendido que sí puede caer. Usted tiene, por ejemplo, 200 personas, pero no se crean que las 200 van a acatar de la misma forma todo lo que usted le explica, todo lo que usted le enseña. Ahora, si usted establece un régimen de consecuencia, le dice, miren, estas son las políticas son estas. No pueden utilizar contraseñas débiles. Las contraseñas deben tener esto y esto. Y si usted no acata, primero se le va a bloquear la cuenta para que no pueda trabajar y segundo se le va a sancionar. Y olvídense, señores, que si usted tiene la tecnología, si usted tiene las políticas y las personas debidamente orientadas, usted va a ir cerrando esa brecha. Ustedes van a ir cerrando lo que se llama la superficie de ataque y así sucesivamente. ¿Entendieron lo importante que es o que son estas 3 aristas que les acabamos de exponer? Positivo, profesor.
Inclusive ustedes están probablemente en este proceso precisamente por eso, porque no se crean que el tema de la ciberseguridad es un tema únicamente del personal técnico. La empresa que crea que la ciberseguridad es un tema únicamente del personal técnico, miren, falló ahí mismo, FAO. En la institución donde yo laboro, yo implemento programas de capacitación en ciberseguridad y es general para todo el personal. Usted puede llegar con un teléfono infectado con un gusano y conectarlo en la red inalámbrica de la empresa y comprometerme la empresa entera. Usted puede llegar, encontró una memoria por ahí tirada, una memoria USB con un malware instalado, usted no supo, y usted por curiosidad viene y conecta esa memoria. Y usted dice, bueno, pero no le voy a dar a nada. Pero ¿qué ustedes creen que va a pasar si ese señor o señora encuentra una memoria? Por curiosidad, la pone en una computadora de la empresa para saber qué tiene y se encuentra con una carpeta que dice que fotos de mi vecina sin ropa. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que va a hacer la persona? ¿Qué va a suceder? Que va a abrir la foto, va a abrir el enlace. Le va a dar doble clic a esa carpeta para ver qué hay, ¿verdad? Eso es lo más probable que ocurra. Ah, pero usted no sabe si eso en verdad es un ejecutable disfrazado de una carpeta y lo que se ejecuta es un backdoor, una puerta trasera que permita que un ciberdelincuente se conecte remotamente a ese equipo y mediante ese equipo entonces acceda a los demás equipos de la red porque se convierte en un elemento de confianza. ¿Entendieron esa parte? Sí, Por profesor. eso es importante que ustedes entiendan esas tres aristas, que hay que trabajar con tecnología, con políticas y procedimientos y con las personas. De hecho, más con las personas. ¿Sabían por qué? Porque la persona es el eslabón más débil en este proceso. Entonces, profesor. sí, adelante. Sí, adelante. Días atrás, aquí hay unos compañeros que pertenecemos al departamento de TI. Días atrás, por áreas, se dieron capacitaciones sobre lo que era la ciberseguridad, cómo puede afectar, y nos explicaron que las personas más vulnerables son los empleados, porque muchas veces no que le crea, sino que le aplica política y ellos se ven como que nosotros o la que pertenece al área de ciberseguridad, como que está embromando mucho, que esto y que esto y que esto, y le explicaron el por qué, porque ellos pueden ser los más afectados directamente. ¿Es cuánto? Excelente tu participación y qué bueno que tú lo llevas a colación. Y hay algo interesante que hay que aportar de ahí. Hay dos elementos que también tienen que tomar en cuenta. En las medidas de protección debe haber cierto nivel de flexibilidad y debe haber un equilibrio, porque muchas veces hay instituciones que son alarmistas y extremistas y colocan a los usuarios en una situación que para todo tienen dificultad. Entonces, muchas veces lo que se comete el error es, dadas las políticas establecidas demasiado rigurosas, extremadamente inflexibles, que al fin y al cabo la institución o empresa se ve afectada porque no hay productividad, porque los empleados encuentran que el departamento de seguridad tiene demasiadas restricciones y eso les impide ser productivos.
Y yo siempre he creído en un equilibrio. Hoy en día estamos abanderados en ciberseguridad por el tema del Zero Trust, de confianza cero. Pero una cosa es confianza cero y una cosa es que ustedes pongan tantas medidas que el empleado tenga dificultad para poder desempeñar sus tareas. Y por eso debe establecerse algún tipo de equilibrio que aliviane un poco la carga sobre los usuarios, pero que también se mantengan seguros, porque eso es lo que se busca. Pero sobre todo concientizarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque detrás de eso debe haber lo que se llama un cambio de mentalidad. Hoy mismo yo tuve una discusión con un empleado. ¿Por qué? Me dice, mire, estimado, que yo tengo problemas con el correo, que no me funciona, porque el correo que yo tenía antes y luego me lo cambiaron y yo, disculpe, estimado, espérese, vamos a ponernos porque quería hacerme como un preámbulo y un cuento. Y yo, no, estimado, espérese, vamos a hablar. Si usted tenía un correo antes, no puede incluirlo, tiene que sacarlo del tema y dígame cuál es la situación que usted tiene actualmente. No, porque yo era para explicar que no, pero no hay problema. ¿Cuál es la situación? Porque ni siquiera me ha dicho. Pero cuando yo recibo una información sobre una cuenta de correo, cuando yo comienzo la entrevista con el afectado, con el usuario, por teléfono, que una persona que yo no sé si realmente es el usuario, que yo no estoy viendo, porque lo estoy haciendo por una llamada telefónica, que pudiese ser inclusive un ataque de ingeniería social, que sucede, que es una práctica de ingeniería social, hacerse pasar por otras personas para conseguir credenciales. Yo lo primero que entro al sistema y verifico primero que todo esté marchando bien, porque muchas veces llaman por situaciones que al fin y al cabo no hay ninguna situación, sino es que el usuario está haciendo algún procedimiento inadecuado. Le digo yo a la persona, no, estimado, espérese, vamos, denme un momento, porque yo aquí estoy viendo su cuenta de correo y aquí me dice que todo está bien. Entonces, en un momento me dice que algo que no me cuadró. Dijo, no, mira, ahora me acaba de sacar. Pero ¿cómo así? Que me acaba de sacar. Pero usted me acaba de decir que que no le funciona el correo, que usted no puede entrar. Entonces, ¿cómo que porque para que un correo salga o lo saque es porque usted estaba dentro? Entonces, como que a mí las cosas como que no me comenzaron a cuadrar. Yo le dije en un momento, estimado, pero espérese, oiga lo que vamos a hacer. Abra AnyDesk y déjeme conectarme para yo verlo cómo es que está accediendo el correo. Me conecto a AnyDesk y cuando la persona abre, lo primero es que escribe de que Hotmail. Ya hay un fallo. Primero, nosotros usamos Office 365, pero tú entras por Outlook, no por Hotmail. Porque inclusive cuando él escribió y puso el correo institucional sobre Hotmail, lo primero que le dijo Hotmail es que esa cuenta no existe. Y con razón. ¿Qué yo hice? Usted ve, pero me está diciendo, usted ve que no funciona, que no es, mire, ahora dice que no existe. No, estimado, denme un momentico. Abrí una ventana en incógnito. Copié el mismo correo que él escribió en Outlook y ahí llegó a la parte que le pidió la contraseña. Yo, mírelo ahí, estimado, esa cuenta sí está funcionando. Fíjese donde le está pidiendo la contraseña. Cuando me dice, pero ponga la contraseña, estimado, pone la contraseña. Entonces le dice que no es. Y yo le pregunté, una pregunta, estimado, ¿usted se sabe la contraseña? Porque en caso de yo se la puedo cambiar, pero vamos primero, ¿cuál fue la contraseña que usted? No, lo que pasa es que eso saben ustedes, porque eso fue ustedes que me lo dieron. Sí, pero estimado, pero nosotros le podemos dar una contraseña, pero nosotros no nos quedamos con las contraseñas de los usuarios. Nosotros lo que hacemos es que le ponemos una contraseña temporal para que ustedes cuando entren, el sistema le pida que la cambien. Y si usted la cambia, yo no me la sé. Además, nosotros no nos podemos memorizar todas las contraseñas de todo usuario que nosotros le hacemos. Su contraseña, quien la maneja es usted.
No, porque eso fue ustedes, si ustedes se le dan a uno, entonces usted, no, estimado, no es así, espérese un momento. Cuando entonces en una, él la tenía grabada y le dio la opción como de autocompletar y ahí entró, pero le entró pidiéndole el código del Multifactor Authentication, que ustedes me imagino que saben qué es. Es simple y llanamente una medida de seguridad donde se pide una segunda confirmación de que usted es el propietario, ya sea vía una llamada, vía un correo electrónico, vía un token, vía un mensaje, para confirmar que realmente quien está accediendo es el propietario de la cuenta. Es como una segunda medida de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El señor no está leyendo que lo que le está pidiendo es que le va a llegar un mensaje al teléfono que termina con el número tal, que es su número de celular. Y lo que dice, usted ve que no entra, que esto no funciona, y ya usted se encerró ahí. Yo le dije, estimado, pero usted no está leyendo. Es lo que le está pidiendo usted ahora. Mire su pantalla. Lo que le está pidiendo es que vaya a su teléfono, que debe terminar en ese número que usted está viendo ahí, y busque un código que ellos le enviaron para que usted lo coloque. Eso es una medida que tiene todo el mundo aquí en la institución para proteger. No, que comenzó. Pero el señor en una lo que hizo fue que, no, ya, gracias, y colgó. Pero al fin y al cabo, vuelvo y les repito, no había ninguna situación. Lo primero era que él estaba accediendo a su correo por la vía errónea. Porque él no podía poner Hotmail, tenía que poner como mínimo Outlook. Segundo, parece que se le había olvidado la contraseña, no la tenía. Y tercero, la tenía grabada en el navegador y cuando la coloca, le llega el tema del Multifactor Authentication, le explico lo que es y él no quiso, él no puso nada y él lo que hizo fue que se desconectó y cerró la llamada y ya. Aún yo le cambiara la contraseña, como quiere el Multifactor Authentication habilitado, le iba a pedir que confirmara mediante un código que le iba a llegar a su número de teléfono. Porque eso inclusive le ayuda a evitar que si una gente se hace con sus credenciales un día, tiene que tener su teléfono en la mano también para poder acceder. ¿Están entendiendo esa parte? Sí. Entonces, eso es para que ustedes vean que Sí, con los usuarios siempre, con lo más mínimo, hay una lucha constante. Pero eso es un procedimiento que se le explicó. Esa es una política que se colocó de manera forzosa dentro del tenant para que los usuarios se vean obligados a tener una segunda medida de seguridad para cuidar sus cuentas. Y se le explicó en qué consistía y cómo acceden. Pero a veces los usuarios llegan con una mentalidad de que cualquier cosa, todo es culpa de TI o todo es culpa de la tecnología. Mira eso, ahora esto ni entra y yo ando rápido. A veces me llaman diciendo, no, que mire que me saca. Pero ¿cómo así que le saca, estimado? Cada vez que yo escribo la contraseña, lo que hace es que me saca. Y el problema es simple y llanamente que con el teclado numérico apagado, se ponen a presionar teclas que ustedes saben que el teclado numérico tiene dos funciones. Tiene la función de calculadora con el numlock encendido y con el numlock apagado. Algunas teclas son teclas de flecha, donde usted le da hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la persona estaba presionando la tecla que lo que hacía era que le daba para atrás en el navegador. Porque él estaba intentando escribir la contraseña usando números con el teclado numérico apagado. Y lo que estaba diciendo que el correo no le funcionaba, que él no podía entrar porque eso se devolvía. Sin embargo, era un error del usuario. En una yo le digo, estimado, yo veo que su navegador se está retrocediendo. ¿De casualidad usted tiene el teclado numérico de su computadora apagado? Ay, sí, ay, excúseme, mire. Ah, eso, usted no tiene ningún problema, el correo no tiene problema. Es que usted está haciendo la operación incorrecta para acceder.
Y así ustedes se van a encontrar con muchísimas situaciones. Eso es normal. Eso es normal. Uno llenarse de paciencia y explicarles, porque entonces los usuarios siempre se sienten agraviados, etcétera. Pero hay otro punto importante con relación a los usuarios. Señores, las amenazas son de dos tipos, internas y externas. Y las amenazas externas, dentro de los cuales están los empleados de la empresa, son más peligrosos que un hacker que esté hacia afuera intentando conectarse a su red. ¿Por qué? Porque los empleados conocen la infraestructura. Saben cuándo los chicos de TI salen a almorzar. Saben cuándo TI se va. Saben dónde está el departamento. Saben dónde está y tienen acceso a las computadoras. Y tienen acceso a muchísimas cosas. Saben cuando un elemento está fuera por asunto de mantenimiento. Y tienen mucha información de la empresa. O sea que dentro de los vectores de ataque, las amenazas internas son mucho más peligrosas que las amenazas externas. Y dentro de esas amenazas internas están estrictamente los colaboradores de la propia empresa o institución. Y por ende, como le decía anteriormente en el punto anterior, hay que tener políticas y procedimientos donde haya régimen de consecuencia por cualquier situación que se dé. Convenios de confidencialidad, publicar las buenas prácticas, hacer pruebas de conocimiento de manera constante, monitorear los empleados que tienen situación. El día que se vaya a despedir o a salir un empleado que tenga acceso privilegiado, trabajar todo eso con tiempo, quitarle, porque no hay una cosa más peligrosa que un empleado enojado dentro de la empresa aún. Ir monitoreando y teniendo en cuenta esas personas que están disgustadas con la empresa, son más proclives a cometer cualquier diablura, como se dice en términos populares, en términos o algor dominicano. Un empleado enojado con una situación, con algún problema, es más proclive, inclusive se ponen en contubernio con los ciberdelincuentes. El ciberdelincuente dice, mira, ¿cuánto es que tú ganas ahí? No, yo gano 30,000 pesos mensuales. Y tú te quieres ganar esos 30,000 en un solo día, básicamente en 2 minutos. Oye, tú no vas a hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es conectar esa memoria en cualquier computadora. Y con eso ya. Tú haces eso y puedes ir a buscar los cuartos a tal sitio. Y si es un empleado disgustado, que no está muy contento con su salario y que tiene ciertas situaciones, miren, lo va a pensar. Si no lo hace, al menos es posible que lo piense. Y fácilmente entra en eso. Porque él dice, bueno, pues si yo lo único que voy a hacer es conectar esa memoria y eso no me cuesta nada y con eso yo me voy a ganar en un ratico lo que yo me gano en un mes aquí trabajando. Ah, no, pero espérate. Vamos. Entonces, el eslabón más débil dentro del cubo de la ciberseguridad básicamente es el más peligroso. ¿Me copian? ¿No me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, bien. ¿Entendieron esa parte? Totalmente, profesor. Ah, excelente, bien. Sí, entonces, sí. Con relación a la CIA en inglés o CID en español, vamos a ver qué consiste el principio de confidencialidad. Miren, la confidencialidad lo que hace es prevenir la divulgación de información a las personas, los recursos y los procesos no autorizados. Otro término para la confidencialidad es el término de privacidad. Que solamente lo sepa quien esté en facultad de conocer la información, de saber la información. Cuando un dato lo sabe una persona que no le correspondía, ya ahí hay una filtración
y por ende hay una pérdida de confidencialidad y pérdida de privacidad. Todas las organizaciones necesitan capacitar a sus empleados sobre las mejores prácticas en la protección de la información confidencial para protegerse a sí mismos y a la organización de los ataques. Y un ejemplo, y vamos a olvidarnos de la tecnología, señores. Vamos a poner un ejemplo y olvidarnos de la tecnología. Le voy a dar un ejemplito sencillo. La doñita que limpia la oficina del jefe. Esa doñita va tempranito antes que llegue el jefe y va a limpiarle su escritorio, va a limpiarle, a pasarle su pañito al monitor, va a llevarse la taza que el jefe dejó en la última reunión de la noche que tuvo ahí con su cremora y su cosa. ¿Y qué pasa? Que ahí hay la carta de despido de un colaborador y ella ve ese papel así como que le tira el ojo y ve el nombre de fulano que ella conoce. Y que por casualidad de la vida, ella tiene empatía con ese fulano. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Fácilmente esa doñita dice, mira fulano, yo quiero hablar contigo, ven acá, coge para el patio. Mira, pero yo vi ahí en la oficina del director una carta que a ti te van a cancelar. Oigan bien, y no estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de que la doñita que limpia una oficina se topó con un documento que debía estar resguardado para proteger su confidencialidad, para que no cualquier persona que vaya a la oficina lo vea, y simplemente por una mala práctica, porque ahí eso es una mala práctica, y además de una mala práctica, también el tema de la política y procedimiento, porque esa señora que no tiene acceso a la tecnología, pero debe saber en qué consiste la confidencialidad y que ella no debe divulgar información que ella se entere más para adelante, porque ella cometió una imprudencia. Ella se topó con un documento que primero no debió haber leído, pero independientemente de que lo leyera, ella no debía ir a informar a otra persona sobre eso que ella conoció. Y ustedes saben que los pasillos de las instituciones, de las empresas, lo que más hay es situaciones de chisme, información de que yo oí a fulano, que fulano me dijo, que sotanejo. Eso se da, mire, en todas las empresas e instituciones. La gente muchas veces por congraciarse con alguna otra persona, con querer aparentarse más amigo de la cuenta de fulano, ¿no? Que yo estoy contigo, que yo soy tu amigo de verdad, que mira esto, que esto no lo sabían y yo lo supe y te lo dije porque yo soy tu hermano de verdad. Para que tú veas que yo soy tu hermano. Me enteré de esto y te lo dije, que nadie te lo iba a decir. Fulana, que dice que sé yo, que no te dijo nada y ella lo sabía. Señores, no es un asunto de hermandad. Es un asunto de ética. Es un asunto de moral. Es un asunto de compromiso que debe estar por encima de todo eso. Porque así como usted le aflojó la información sobre un tema delicado a esa persona, si usted se informa de algo sobre esa persona, fácilmente usted lo sigue divulgando para adelante por eso. Porque resulta y viene a ser el caso que el mejor amigo de tu amigo no eres tú, sino otro. Ah, no, que yo soy el mejor amigo de fulano, pero él no es mi mejor amigo es otro. Es muy difícil que usted se encuentre de que Pedro es el mejor amigo de José. Vamos a suponer que sí. Pedro es el mejor amigo de José. Pero José no necesariamente tiene que ser el mejor amigo de Pedro. José es el mejor amigo de otro. Y así sucesivamente. Entonces, en términos prácticos, en términos, por ejemplo, de buenas prácticas, en términos de lo que hablamos sobre políticas, procedimientos, régimen de consecuencias, la falta de confidencialidad empieza por ahí con la filtración de información, ya sea de manera voluntaria o de manera no voluntaria. Los métodos que uno debe utilizar para garantizar la confidencialidad incluyen el cifrado de datos. El cifrado es un mecanismo que usted, por más que usted se robe la información, que usted tenga acceso a una memoria o un disco duro,
pues usted no puede ver el contenido real que se encuentra en ese dispositivo de almacenamiento. El tema de la autenticación, que para usted acceder a algún sistema donde hay información, usted cuente con un usuario y una contraseña. Y también está el control de acceso, distintos mecanismos que impidan que cualquiera que no cuente con las credenciales. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes van a un sistema y que usted le dice, ¿quién es usted? Y que el sistema le dice, ¿cómo yo sé que usted es quien dice ser? Ah, bueno, porque el dueño de esto tiene una contraseña y es esta. Entonces viene el proceso de autorización. O sea, el acceso a ciertos recursos que estaba protegido por esas credenciales. Entonces, esas son las medidas principales que yo tengo que tener para poder garantizar la confidencialidad. Tener los datos cifrados, tener el proceso de autenticación mediante un usuario y una contraseña fuerte y algunos controles de acceso para que no cualquier persona pueda acceder a un recurso de manera fácil, sino que hayan controles para eso. Con relación a la protección de la privacidad de los datos, también las organizaciones recolectan una gran cantidad de información y la mayor parte de esos datos no es confidencial porque está públicamente disponible como nombres, números de teléfono, entre otras cosas. Otros datos que se recopilan, sin embargo, son confidenciales. La información confidencial hace referencia a todos esos datos, jóvenes, todos esos datos protegidos contra el acceso no autorizado y que para proteger a una persona o para proteger la organización. Porque ustedes saben que tener información confidencial sobre algo, sobre alguien, te permite ejercer poder sobre la misma. Mira, tú tienes que cumplirme con esto porque yo sé tal dato tuyo y si tú no me cumples, yo lo voy a revelar. ¿Ya? Con eso es suficiente para que una gente o una organización se sienta presionada. Yo sé que ustedes están haciendo esto. Si a mí no me hacen tal cosa, entonces yo lo voy a exponer. Y es por eso que las personas y las instituciones u organizaciones deben mantener la confidencialidad y la protección de esos datos que son confidenciales. Con relación al control de acceso, existen varios esquemas de protección que evita el acceso no autorizado a una computadora, a una red, a una base de datos y a cualquier otro recurso. Hay un concepto denominado AAA que involucra 3 servicios de seguridad: autenticación, autorización y auditoría. Esa es la AAA. La autenticación verifica la identidad del usuario para evitar el acceso no autorizado. Los usuarios prueban su identidad con un nombre de usuario o un ID. La autorización determina a qué recursos pueden acceder esos usuarios junto con las operaciones que los usuarios pueden realizar. La autorización también puede controlar cuándo un usuario tiene acceso a un recurso específico y hasta cuándo incluso. Y la contabilización o auditoría lo que hace que rastrea las actividades de los usuarios, incluidos los sitios a los que tienen acceso, la cantidad de tiempo que tienen acceso a los recursos y los cambios realizados, porque eso me permite saber si un usuario cometió una infracción, si un usuario hizo algo indebido y así sucesivamente. Y a eso es lo que se le llama AAA: autenticación, autorización y auditoría. Entonces, señores, la confidencialidad y la privacidad parecen intercambiables, pero desde un punto de vista legal tienen distintas. Pero no todos los datos confidenciales son privados.
El acceso a la información confidencial ocurre después de confirmar la autorización apropiada. Y las instituciones que son financieras, por ejemplo, los hospitales, los profesionales médicos, los estudios jurídicos y las empresas administran la información confidencial. Esa información confidencial tiene estado privado y mantener la confidencialidad es más que un deber ético. Oigan bien, es más que un deber ético. La privacidad es el uso adecuado de los datos cuando las organizaciones recopilan información proporcionada por los clientes o empleados. Solo pueden utilizar estos datos para un objetivo previsto. Y ahí es donde viene el tema de la ley de protección de datos, que se supone que hay un acuerdo internacional relativo a. Inclusive todas las empresas que recopilan información sobre ustedes deben mantenerlo bajo esquemas de privacidad y deben decirle al usuario qué ellos van a hacer con esos datos y que si ellos le explicaron el uso que le van a dar a los datos, si ustedes le aceptaron, ellos no pueden hacer el uso que no haya sido especificado cuando usted firmó su acuerdo de privacidad. Todas las empresas de tecnología tienen que tener acuerdos de privacidad para que usted que coloque información en sus bancos de datos, ellos asuman el compromiso de protegerlo y de hacer un uso adecuado y debido de esa información con su conocimiento. En Estados Unidos hay una ley de privacidad de 1974. Está la ley de la libertad de la información, la ley de privacidad y registro de educación familiar. Está la ley de abuso y fraude informático. Está la ley de protección de la privacidad infantil en línea de Estados Unidos. Hay una ley de protección de privacidad de video. Hay una ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Hay una ley de Gramm-Leach-Bliley, por ejemplo. La ley del Senado de California de 1386. Están las reglas y normativas bancarias de Estados Unidos. Está el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago. Y está la ley de informes de crédito. Pero también hay muchos convenios internacionales y República Dominicana también cuenta con sus leyes relativas a, y la ley principal se llama Ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología, aunque hay una ley de protección de datos, está estipulado incluso en la Carta Magna el derecho a la privacidad. Y le hago mención de la Carta Magna. ¿Ustedes saben por qué? Porque recuerden que la Carta Magna está por encima de cualquier ley. Si se promulga una ley que lacera derechos fundamentales que deben estar garantizados en la Carta Magna, entonces esa ley debe ser derogada. Con relación a la integridad, señores, el principio de la integridad de los datos es la precisión, uniformidad y confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida. O sea, recuerden que los datos tienen 3 estados. Están en procesamiento, están almacenados o están en proceso de transmisión. ¿Nos recuerdan que hablamos de eso ahorita? Otro término para la integridad es la calidad. Los métodos utilizados para garantizar la integridad de los datos incluyen la función de hash o hashing, las comprobaciones de validación de datos, las comprobaciones de consistencia de los datos y los controles de acceso. Con eso yo protejo la integridad. Y el hashing es uno de los mecanismos más utilizados para eso. ¿Por qué? Porque un dato va a ser transmitido, va a ser enviado, y yo debo, cuando lo recibo, si es necesario, comprobar que ese dato llegó tal y cual me lo enviaron, que no hubo ninguna alteración en el proceso de transmisión, en el proceso de envío y llegada a su destino.
Entonces, la necesidad de contar con esa integridad de la información varía según cómo una organización utiliza estos datos. Por ejemplo, Facebook no verifica los datos que un usuario publica en su perfil. Como ejemplo, un banco u organización financiera asigna una mayor importancia a la integridad de los datos que Facebook. Las transacciones y las cuentas de los clientes deben ser precisas, no pueden fallar. Porque por un numerito que usted se equivoque, ustedes transfieren un dinero a quien no deben. Y así sucesivamente. Con un numerito se cambia totalmente la matrícula de un vehículo. Con un numerito que cambie de su número de identificación, fácilmente usted es otra persona. Entonces, proteger la integridad de los datos es un desafío constante para la mayoría de las organizaciones. Y la pérdida de integridad de los datos puede lograr que todos los recursos de datos sean dudosos o inutilizables, porque si no se pueden confiar en ellos, no son precisos, entonces no me sirven. Entonces, una verificación de integridad es una manera de medir esa uniformidad de una recopilación de datos, un archivo, una imagen, un registro, y esa verificación realiza un proceso denominado función de hash para tomar una instantánea de los datos en un instante de tiempo. Y para que ustedes caigan como en eso, vamos a hacer un pequeño laboratorio sencillo para que ustedes vean lo que es una práctica de hashing. Un segundito para mostrarles. Vamos ahora a dejar de compartir un momento la pantalla. Un segundo. Un segundito, esperen ahí. Déjenme abrir una máquina virtual que tengo aquí. Que por cierto, ustedes tienen que abrir y crear máquinas virtuales para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios. Y eso está en los laboratorios que le aparecen en la plataforma de Cisco y en los laboratorios que yo les colgué en la información de esta semana. Incluso les puse video cómo ustedes instalan un programa de virtualización y cómo ustedes pueden virtualizar un sistema operativo. ¿Me copian ahí en esa parte? Sí. Sí, profesor. Ok, excelente. Déjenme subir una maquinita virtual que tengo aquí, un segundito, para luego compartirla con ustedes para enseñarles cómo yo hago una prueba de hash. Un segundito, que se está ejecutando en la maquinita virtual. Tienen que aprender a usar un sistema operativo llamado GNU Linux, que normalmente se utiliza en los temas de ciberseguridad, porque la mayoría de las herramientas de ciberseguridad vienen en distribuciones de Linux. Y conocer y aprender sobre Linux nos da ventaja, porque hay muchas cosas que para manejar una maquinita virtual, pues en Linux, y luego de usarlo, entonces para el manejo de ciertas herramientas que vienen en distribuciones de Linux, para ustedes va a ser mucho más fácil. Bien, entonces déjenme ir ahora aquí a compartir esta pantalla para que ustedes tengan una idea. Ventana, máquina virtual. Confírmenme que ustedes ven, por ejemplo, su pantalla ahí. Sí. ¿La pueden ver? Sí. Sí, profesor. Excelente. User Yo login. voy a loguearme. Excelente. Yo voy a loguearme con un usuario administrador. Voy a colocar mi contraseña. Perfecto. Lo primero es que yo voy a crear un archivo con un editor de texto.
Se va a llamar prueba.txt. Y voy a escribir cualquier cosa. Así mismo, cualquier cosa. Y le voy a dar un control X para salir y guardar. Bien, entonces, yo voy a listar. Y ustedes ven ahí que tengo un archivo llamado prueba.txt. ¿De acuerdo? ¿Lo están viendo ahí? Sí. Positivo, positivo, profesor. Excelente. Yo voy a utilizar una herramienta llamada MD5Zoom para yo generar un hash de ese archivo. El archivo se llama prueba. Yo escribo MD5Zoom. MD5 es una de las herramientas que se utilizan para el hashing. No es el más seguro de todos, pero es el que yo estoy utilizando como ejemplo para que ustedes vean un ejemplo simple y sepan. Si ustedes ven, ahí me generó un código. Ustedes están viendo ahí que empieza con 8B, 11, A, C, B, que termina en 048F. ¿Lo están viendo? Positivo. Excelente. Miren qué pasa, cómo yo hago una prueba de integridad. Yo creé ese archivo que se llama prueba.txt y yo le generé un hash. Si ese archivo lo manipulan y le cambian cualquier cosita, lo más mínimo, el hash cambia, porque es una operación matemática que hace que por cualquier elemento, inclusive hasta un espacio que se dé dentro de ese archivo, automáticamente el hash va a cambiar. Y cuando yo recibo un archivo y el hash no coincide, eso significa que ese archivo fue viciado o fue alterado. Un ejemplo, yo lo voy a abrir de nuevo el archivo. Prueba.txt. Y yo voy a dar únicamente un espacio, o donde dice cualquier cosa voy a poner un punto. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dice ahí adentro? ¿Qué dice el archivo? Cualquier cosa. Yo puse un puntico ahora, ¿y qué dice? Cualquier cosa, punto. No, pero no dice punto. Porque si tú lees normalmente en términos de lenguaje humano, ahí dice cualquier cosa. Sí. ¿Entienden? En términos humanos. Vamos a decir, o sea, en cierto aspecto dice lo mismo que decía ahorita. ¿Sí o no? Sí. Hay lo que Solamente hay un punto. Es más, un punto. dame un momento, voy a quitar el punto. Voy Sí. a quitar el punto. Yo voy a dar un espacio. ¿Cómo dice ahora? Cualquier cosa. Exacto. Yo voy a grabar. Y yo voy a probar nuevamente con el MD5Zoom a ver si me va a dar el mismo hash. De hecho, cometí un error porque no debí haber actualizado, borrado la pantalla para que ustedes lo vieran, como que lo vieran. Déjenme hacer algo, déjenme hacerlo de otra forma, antes de probarlo. Antes de probarlo. Denme un segundito. Déjenme dar un Star X para subir. Déjame ver. Yo no le puse entorno gráfico al pobre. Ajá. Voy. No, es que yo no le puse. Ok, pero igual. Vamos a verlo entonces. De nuevo. Miren. Le voy a dar un MD5Zoom ahí. Mírenlo ahí. ¿Lo están viendo? Sí. Ustedes se acuerdan que terminaba en 8F ahorita. Miren ahora termina en 719. ¿Lo están viendo? Y el inicio también cambió. Exacto. Eso significa que no tiene el mismo hash que hace un momento. Ahora, si yo lo abro de nuevo el archivo y yo le quito el espacio que le puse adicional y grabo,
Miren ahora cuando yo ejecuto el MD5 Zoom. Mírenlo ahí. Ahora tiene el mismo que tenía anteriormente. ¿Qué yo hice? Eliminé el espacio que yo tenía y lo puse como estaba en un principio. ¿Lo recuerdan? Correcto. Entonces, eso se llama hashing. Y con el proceso de hashing, usted puede comprobar la integridad de un archivo, de una información que usted haya enviado. De hecho, eso se utiliza con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Ustedes entran en internet a descargar un programa y probablemente el que colgó el programa, que lo colocó en internet, le pone un hash para que cuando usted descargue el programa, usted compruebe que el programa se descargó tal como lo subieron. Y se lo voy a comprobar ahora. Un ejemplo, un segundito. Porque para eso es que se utiliza esa técnica. Déjame mandar a apagar esta máquina virtual. Entonces, /sbin /power off. Ahí la mandamos a apagar. Bien. Y déjenme pues entonces sacar una pestaña del navegador, compartir la pantalla. Y déjenme compartirle esta que está aquí. Y miren, voy a entrar a una página de descarga de un software, por ejemplo, Debian. Mírenlo aquí. El sistema operativo universal. ¿Le están viendo la pantalla de casualidad? Sí. Sí. Ok. A ver. Más enlace de descarga, perfecto. Descargas. Vamos a ver descarga de CD, etcétera, y DVD. Ahí no. Déjame ver aquí, déjame ver, descarga una imagen de instalación aquí, perfecto. La versión 64 bits. No, déjame detener eso, espérate, no, ahí no. A ver. Ok, miren ahí. ¿Usted ve donde dice ahí MD5 Zooms? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Pero también Sí. usted está viendo otro que dice SHA-256. Zoom. Sí. Sí. Esos son hashes, señores. Esos son hashes. Miren, le voy a dar un clic para que ustedes lo vean. Miren ese hash. Qué largo es. ¿Ustedes saben para qué es ese hash? Para cuando yo descargue uno de esos archivos que están ahí, que bajen, pues yo pueda comprobar de que él bajó tal cual y que una tercera persona no le hizo una modificación, porque ¿qué se está haciendo últimamente? La gente accede a software que están de manera gratuita en internet, le coloca una puerta trasera, le hace cambio para que cuando usted lo descargue y lo instale, entonces esa persona tienen acceso a su computadora. Entonces, una forma de yo comprobar que el archivo o programa está tal cual lo subió el que lo está poniendo a disposición, pues entonces debe darme el hash para yo comprobar que el software está tal cual, que no se ha perdido en integridad, que no se le ha hecho ningún cambio. Inclusive hasta me ayuda a saber si un archivo está dañado
o que no bajó completo, o que le falta cualquier cosa. A veces hasta para usted grabarlo en un CD, que a veces usted baja un programa, lo graba en un CD o lo coloca en un lugar y usted piensa que va a funcionar y luego no le funciona, está dañado. Pero si usted le hace la prueba de hash, si el software falló en algo, lo más mínimo, el hash se lo va a decir porque le va a dar un hash diferente. ¿Me copian esa parte? Sí, profesor. Entonces, esa prueba de hash es uno de los mecanismos que se utilizan, o básicamente el mecanismo principal que se utiliza para ustedes proteger la integridad de la información. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues vamos a continuar. Entonces, con relación a la disponibilidad, estimados, la disponibilidad de los datos es el principio que se utiliza para describir la necesidad de mantener la disponibilidad de los sistemas y servicios de información en todo momento. Los ataques cibernéticos y las fallas en los sistemas pueden impedir el acceso a los sistemas y servicios de información. ¿Cuáles métodos se utilizan para garantizar la disponibilidad? La redundancia. La redundancia es tolerancia a fallo. Por ejemplo, copias de seguridad del sistema, mayor recuperabilidad del sistema, mantenimiento del equipo, sistemas operativos y software actualizados y planes para recuperarse rápidamente de desastres no planificados. Todo eso son medidas que me ayudan a proteger la disponibilidad de la información. Y hoy en día una organización debe garantizar la disponibilidad al implementar lo siguiente: realizar mantenimiento del equipo para evitar que se dañe por falta de mantenimiento. Realizar actualizaciones del sistema operativo, porque los sistemas operativos tienen muchas brechas y muchas vulnerabilidades, y con el tiempo se van descubriendo, pero también se le van haciendo correcciones o parchos para que ustedes se lo coloquen mediante las actualizaciones. Realizar pruebas de copia de respaldo. A veces hay gente que hace una copia de seguridad y cuenta con eso sin probarla. Y el día que tiene una situación y va a contar y que con su copia de seguridad, no le funciona. Porque usted está bien, tú hiciste copia de seguridad, pero está buena esa copia de seguridad. No tiene ningún fallo, no tiene ningún problema, no está infectada de un virus. Tú la comprobaste que cualquier cosa usted puede recuperar con eso. Porque cuando viene a ver, usted se le perdió la comida, la botó y usted dice, no, espérate, que yo tengo un arrocito guardado ahí en la nevera. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Wow! Yo pensaba que iba a pasar hambre. Ahora que me acuerdo que tengo un arrocito ahí en la nevera y cuando usted busque el arroz está dañado. Entonces usted continúa no teniendo nada. Y de eso se trata. Comprobar que usted cuenta con un respaldo, pero que ese respaldo funciona. Porque usted no hace nada con un respaldo dañado. Al igual no tiene nada. Realizar planificaciones para evitar desastre. Todo el mundo tiene que hacer un plan de recuperación ante desastre y tomar medidas haciendo un análisis de riesgo y determinar cuáles riesgos se asumen, cuáles riesgos deben evitarse y cuáles riesgos se pueden traspasar. Implementar nuevas tecnologías, ya eso lo hemos hablado, de que ustedes tienen que estar acorde con los tiempos. Supervisar la actividad inusual, hay que estar verificando los sistemas y verificar si está sucediendo algo no muy claro o que no es un proceso común dentro de la infraestructura tecnológica. Y realizar pruebas para verificar la disponibilidad. Es como cuando usted se va a la luz y usted está contando con el inversor y cuando viene a ver la batería del inversor estaba descargada. Usted tiene un tinaco como respaldo de agua, allá arriba se ve el agua
Y usted piensa que el tinaco tiene agua y cuando usted va, el tinaco está vacío. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que usted tiene que verificar la disponibilidad de lo que usted tiene. Usted se le cayó un sistema y usted colocó un respaldo, eso, usted tiene que comprobarlo. Usted tiene que estar monitoreando las actividades. Porque cuando viene a ver, usted está contando con algo que simple y llanamente no está funcionando. Pensando que está funcionando. Y por eso es que todo eso debe ser comprobado con frecuencia. Bien, con relación al estado de los datos estimados, ya les explicamos que los datos almacenados hacen referencia a los datos que están guardados en dispositivos de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento puede ser local, puede ser en un dispositivo informático centralizado en la red, como un NAS, y existen varias opciones para almacenar los datos, incluyendo en la nube, en USB y así sucesivamente, o en un data center. Los datos almacenados, por ejemplo, la matriz redundante de discos independientes RAID, que es una tecnología que utiliza varios discos en una matriz y que es un método para combinar varios discos de método que el sistema operativo los vea como un solo disco. Y esa tecnología llamada Redundant Array of Independent Disks proporciona un mejor rendimiento y una mejor tolerancia a fallas. Porque dependiendo de la implementación, pues simple y llanamente ellos pueden recuperar información aunque se dañe un disco o se dañe cualquier otro disco. Tenemos también los de almacenamiento conectados a las redes que se llaman NAS, que es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red y que permite almacenar la recuperación de datos desde una ubicación centralizada por parte de los usuarios autorizados de la red. Y esos dispositivos NAS son flexibles y escalables, lo cual significa que los administradores pueden aumentar la capacidad según sea necesario. Y una arquitectura de red de área de almacenamiento, SAN, Storage Area Network, porque es un acrónimo en inglés, es un sistema de almacenamiento basado en red. Y esos sistemas conectan a la red mediante interfaces de alta velocidad que permiten un mejor rendimiento y capacidad para conectarse a varios servidores a un repositorio que está centralizado de almacenamiento en disco. También hablamos de los datos en tránsito. Ustedes saben que la transmisión de los datos implica el envío de la información de un dispositivo a otro. Existen diversos métodos para transmitir información entre dispositivos, entre los que se incluyen los siguientes: una red de transferencia, las redes cableadas y las redes inalámbricas. Y la protección de los datos en tránsito es uno de los trabajos más desafiantes para un profesional de ciberseguridad, porque ellos deben proteger la confidencialidad de la información, deben proteger la integridad de los datos y deben mantener la disponibilidad de los datos. O sea que ellos ahí tienen que cumplir básicamente con la CIA, el triángulo de la ciberseguridad. Entonces, con relación a los datos en proceso, que es el tercer estado, se refiere a los datos que están en proceso de entrada, modificación y el cómputo de la misma o el resultado. Y la protección de la integridad de los datos comienza con la entrada inicial de estos. Las empresas utilizan varios mecanismos para recopilar datos, como ingreso manual de datos, formularios de análisis, cargas de archivos y datos recopilados, por ejemplo, de los sensores. Y cada uno de estos métodos lo que hace es representar amenazas potenciales a la integridad de esa información. Y la modificación de esto se refiere a cualquier cambio en los datos originales. Y como los programas y el cambio de datos, las fallas, por ejemplo, el que se dañe una conexión en un momento de transmisión de datos, que se vaya el internet cuando usted está transfiriendo los datos, lo que puede provocar una modificación de los mismos. Y los procesos, como la codificación, la decodificación, la comprensión, la descomprensión, el cifrado, son ejemplos de modificación de los datos. Y un código malicioso también puede provocar daños a los datos. Bien, entonces, por último, señores, contramedidas. ¿Alguien iba a opinar algo?
Bien. Con relación a la contramedida, las medidas de protección de software incluyen programas de servicio que protegen sistemas operativos, bases de datos y otros servicios que operan en estaciones de trabajo, y los dispositivos portátiles y los servidores, que existen varias tecnologías basadas en software utilizadas para proteger los activos de la organización. Algunas medidas de protección tecnológicos con base en hardware, por ejemplo, están los IDS, los sistemas de detención de intrusiones y los sistemas de protección contra intrusiones, que normalmente lo utilizan los firewalls de última generación. Entonces, con relación a las medidas de protección tecnológica con base en la red, están las redes virtuales privadas. Una red virtual privada que utiliza una red pública, ¿verdad? Es decir, el Internet, y lo que hace es que crea una especie de túnel y cifra los datos que viajan para evitar que la información, si es accedida, pues no se conozca la información. También existen los controles de acceso a la red, los NAC, que requieren un conjunto de verificaciones antes de permitir que un dispositivo se conecte a una red. Y algunas verificaciones comunes que incluyen la instalación de actualizaciones de software, antivirus y sistemas operativos. Y la seguridad de puntos de acceso inalámbricos, que incluye la implementación de la autenticación y la encriptación de la información. Entonces, otras contramedidas también incluyen tecnología con base en la nube. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una réplica de mi controlador de dominio en la nube. Y tengo los usuarios también en la nube. Lo tengo en premisa, en servidores locales, pero también lo tengo en la nube por si pasa cualquier cosa. Los software como servicios, SaaS, Software as a Service, que permiten que los usuarios tengan acceso al software y las bases de datos de la aplicación mediante un proveedor que administra esa infraestructura. También está la IaaS, infraestructura como servicio, que proporciona recursos informáticos virtualizados a través de Internet, y dispositivos de seguridad virtual que se ejecutan en un entorno virtual con un sistema operativo preempaquetado, reforzado, que se ejecuta en el hardware virtualizado. Entonces, recuerden que hablamos de tecnología, de políticas y procedimientos y de personas. Fíjense aquí donde me habla de la implementación de formación y capacitación en ciberseguridad. Un programa de reconocimiento de seguridad es sumamente importante para una organización, y un empleado puede no ser malicioso de manera intencionada, pero no conocer cuáles son los procedimientos adecuados. Y existen muchas maneras de implementar un programa de capacitación formal. Ustedes saben que lo que ustedes están pasando ahora, recursos humanos, entienden que o detectó que ustedes necesitan fortalecer ciertos conocimientos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos, y por eso hoy en día ustedes están en este proceso, además de muchísimas capacitaciones que existen en línea actualmente. Como les decía, también están las políticas. Una política es un conjunto de objetivos de seguridad para una empresa que incluyen reglas de comportamiento de usuarios y administradores, y especificar los requisitos del sistema. Y estos objetivos o reglas son un conjunto de elementos que garantizan la seguridad de la red, entre otros. Los estándares también ayudan al personal de tecnología a mantener una uniformidad en el funcionamiento de las redes, porque estos proporcionan tecnología que los usuarios y los programas específicos necesitan, además del cumplimiento de requisitos y criterios de programas y de la organización. Las pautas, que constan de una lista de sugerencias sobre cómo hacer las cosas bien, que son las buenas prácticas de manera eficaz y segura, y que son similares a los estándares, pero son más flexibles. Y por último, la documentación de los procedimientos, que son más detallados que los estándares y las pautas, y esos documentos de procedimiento incluyen detalles de implementación que contienen generalmente instrucciones y guías paso a paso. Entonces, existen distintos marcos de protección que las instituciones deben seguir, como el modelo ISO. Los profesionales de ciberseguridad necesitan proteger información de manera completa en las instituciones, y esta tarea monumental no es razonable esperar que una persona tenga todo el conocimiento necesario.
Entonces, la Organización Internacional para la Estandarización o Normalización y la Comisión Electrónica Internacional, la IES, desarrollan un marco de trabajo global para guiar a la Administración de Seguridad de la Información. Y el modelo de ciberseguridad ISO es para los profesionales de ciberseguridad del modelo de red OSI para los ingenieros de redes, que básicamente son un equivalente. Ejemplo, la ISO 27000, que tiene que ver con seguridad de la información. ISO IEC 27000. Y ahí lo tenemos, que es básicamente un conjunto de reglas y buenas prácticas establecidas que uno seguía. Y ahí se desprenden algunos 27001, 27003 y así sucesivamente de acuerdo a las necesidades. Y estos marcos. Ahí se evalúan el riesgo, la política de seguridad, la organización de la seguridad informática, la administración de los recursos, la seguridad de los recursos humanos, la seguridad física, la administración de operación, el mantenimiento y desarrollo y adquisición del sistema de información, los controles de acceso, administración, por ejemplo, de incidentes de seguridad informática, administración de la continuidad del negocio, el cumplimiento, o sea, abarca muchas aristas y es importante que todo el personal entienda y sepan sobre la ISO 27000. Entonces, ahí tienen un cuadro donde me habla sobre la ISO 27000 como marco de trabajo universal. Y ahí te explica lo que hace la 27001, que funciona como una lista de verificación y el primer paso de que una organización toma para determinar si estos objetivos de control se aplican en la organización, para saber si se cumplen. Entonces, el modelo de ciberseguridad ISO y los estados de los datos. Por ejemplo, los diferentes grupos de una organización pueden ser responsables de los datos y cada uno de los distintos estados que ya ustedes conocen. Ahí hablan de los controles que proporcionan la directiva de ISO/IEC. También están los controles que están directamente relacionados con los principios de la CIA, que ya ustedes conocen, o sea, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y los controles que están revisados para determinar su aplicabilidad, o sea, de qué forma los especialistas dan soporte de hardware y un servidor y que son responsables de los datos almacenados, y los controles ISO abordan específicamente cuáles son los objetivos de esa seguridad y de cada uno de los tres estados. Entonces, miren ahí donde tenemos los modelos ISO 27000, como le dije, ISO 27001, ISO 27002. La 27002 lo que hace es que proporciona una dirección técnica. Por ejemplo, la Administración Superior establece una política que especifica la protección de todos los datos que ingresan o salen de la empresa. La implementación de tecnología para cumplir los objetivos y toda la política no involucraría a la administración superior, por si acaso. Y es responsabilidad de los profesionales de tecnología implementar y configurar correctamente el equipo utilizado para satisfacer esas directivas de política que se está establecida. Y hasta aquí, estimado, es el tema sumamente interesante, mucho que hemos hablado, pero ustedes afortunadamente tienen acceso al contenido, lo leen al paso, reflexionan, ejecutan las tareas asignadas, las prácticas de laboratorio. Y les voy a pedir algo, señores, que es sumamente interesante y es algo que ya en Infotec nos llamaron la atención. Recuerden, déjenme compartir, déjame entrar al Infotec virtual. Un segundito. ¿Por qué? Es importante que entendamos esto, señores. Recuerden que el Infotec tiene sus normas debidamente claras y establecidas. Y ustedes, independientemente de que tengan la plataforma de Cisco y todo el contenido, ustedes tienen que acceder a la plataforma, participar en los foros, participar, por ejemplo, en la realización de las tareas asignadas y así sucesivamente. Pero me parece que algunas personas, por ejemplo, ni siquiera se han dado la vuelta por ahí.
Recuerden que ustedes van a tener doble certificación cuando finalicen su curso. Pero básicamente quien le está brindando esa capacitación es Infotep. Lo que significa que primero hay que cumplir con los requisitos del Infotep. Déjame entrar al Infotep virtual para yo mostrarles algo importante. Ya para finalizar. Sé que están cansados, todos estamos cansados, un poquito tarde ya, pero esto es también importante. Déjenme entrar aquí. Aula virtual. Y vamos a entrar. Bien. Vamos a entrar al curso que le corresponde. Que se llama Fundamento de Ciberseguridad. Miren. Lo primero es que en ambientación hay un foro de socialización. Ese foro, señores, yo tengo 2 mensajes ahí. Si ustedes se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conmigo y 8 personas. Sin mí son 7. Son más de 7 personas. Entonces, los que faltan tienen que participar en el foro porque ese foro tiene una calificación, tiene 5 puntos, me parece. Otra cosa es que si ustedes se van, por ejemplo, la ciberseguridad, al módulo 1, ustedes tienen ahí el cronograma. Tienen el tema con el contenido, la presentación, yo se la subo. La que yo utilizo, yo se la subo ahí. Pero también tienen ahí algunos videos. Tienen el foro 1 y unas actividades que ustedes tienen que colocar y tienen videos de grabaciones anteriores y la evidencia de su asistencia. Yo tengo que colocarle al Infotep la evidencia de su asistencia a la clase sincrónica. Y es importante también que a medida que ustedes vayan avanzando, señores, si ustedes ya vieron el cronograma, que lo vieron de verdad, que ustedes dieron clic y lo vieron, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan clic ahí en ese botoncito de que ya ustedes hicieron o completaron esa acción para que se vaya viendo el progreso. Miren ahí donde dice ya un 3% en progreso. Porque el Infotep lo que está diciendo es que nadie está accediendo a la plataforma y nadie está cumpliendo con las asignaciones. Ustedes tienen, por ejemplo, la ciberseguridad es un contenido. Usted agarró, usted lo abrió, lo leyó, esa presentación. Usted estudió, que ahí yo le pongo el resumen. Independientemente de que usted lea el contenido de la academia, pues entonces usted hace clic aquí. ¿Verdad? Ya yo vi ese tema. Usted agarró ese videíto de Fortinet que habla sobre los riesgos y los ciberdelincuentes, cómo actúan y todo. Usted lo vio. Bueno, pues usted, si lo vio, usted hace clic aquí. Y ya miren cómo se va viendo el porcentaje de cumplimiento. Miren, ya lleva un 6%. Y todos ustedes tienen que hacer eso. Porque al fin y al cabo, ni en la plataforma de Cisco los puedo calificar, ni el Infotep puede obtener su calificación para que luego le puedan expedir su certificado. ¿Entendieron esa parte? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud relativa a lo que le acabo de explicar? Guillermo, levántate la mano. Estaba esperando que el profesor me diera... Adelante, adelante. Sí, profesor, en cuanto a mí, en la plataforma del Infotep, ya yo tengo casi un 60% realizado. Excelente, qué bueno. Cosa que mañana ya tengamos un 100%. Exacto. Sí, lo importante es que ustedes como que se mantengan al día, por favor. Y discúlpenme, pero para que ustedes puedan ser calificados y les pidan su certificado, independientemente de lo que aprendan, que es importante tener la evidencia de que usted participó en una capacitación, que usted aprendió, pues simple y llanamente usted tiene que ir completando las actividades. Así que por favor les ruego, y si tienen alguna situación, alguna
algo que no le funciona o algo que no entienden, tenemos el grupo, señores, aquí. Hay personas que me han tirado y me dicen, mire, profesor, tengo esto, tengo tal situación. Si ustedes me escriben y ustedes no ven, entonces ustedes me pueden llamar por WhatsApp. Porque ustedes no es una flota, que ustedes tienen en mi número personal. Todo. Yo uso en mi número personal. Porque a veces uno tiene flota, pero uno no siempre, por ejemplo, mañana es día de fiesta, mañana yo no le pongo la mano a la flota. Ahora, yo tengo mi número personal y si alguno de ustedes mañana que día de fiesta necesita una asistencia. Es más, señores, yo tengo 2 clases mañana, para que ustedes tengan una idea. Nosotros estamos en disposición de darle la asistencia necesaria, de ayudarles con todo este proceso para facilitarle el mismo a ustedes. Así que por favor traten de mantenerse en cumplimiento para que no lleguemos al último día, fin de mes, con el corre-corre de que hay mucho trabajo atrasado, que no me da tiempo, que hay que darle más tiempo, porque eso me puede traer un problema en el proceso de auditoría. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, profesor. Así que cualquier persona que entienda que necesita alguna ayuda, alguna orientación, algún acceso, alguien que no pudo participar en el foro y sucesivamente, cualquier cuestión importante, pues me deja saber. Bien. Bueno, pues ya sí, un poquito tarde, las 11:22 de la noche. Disculpen por el tema de hoy. Se presentó algo que se supone que no estaba previsto. Llegamos un poquito tarde, pero gracias a Dios pudimos completar y estamos grabando para que las personas que no se pudieron conectar el día de hoy, pues tengan acceso el día de mañana a la grabación y se mantengan al tanto de lo que nosotros estamos trabajando. Para mí ha sido más que un placer, siempre lo será, y será hasta el próximo jueves, donde estaremos nuevamente a la hora establecida, Dios mediante, para continuar con este proceso interesantísimo de formación en el ámbito de la ciberseguridad. Claudio Rafael Arias estuvo con ustedes y muy buena noche a todos. Factura. Sí. Sí, Guillermo, buenas noches. Buenas noches para todos. Hasta luego.